Es buena visita para buenos programas. Qué bueno que vamos a hablar con el empresariado dominicano, la voz más autorizada del empresariado dominicano, que no es lo mismo ser empresario que hacer negocios. Pregunta que le vamos a hacer. Pero qué bueno que Celso Juan Marrancini Jr. está con nosotros en representación de los empresarios dominicanos todos. Bienvenido, Celso Juan. Muchas gracias y buenos días y felicidades por este nuevo programa que ya está destacándose y para mí un placer estar aquí con ustedes en el día de hoy. Qué bueno, qué Bueno, bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias. hay un tema muy pendiente que hoy Cristian lo iniciaba hablando de eso, del el pacto salarial al que llamó el presidente. ¿Cómo están ustedes? Porque se comenta de que hay una expresión de, bueno, un poco a futuro, tenemos que pensárnoslo, la posibilidad de que ese pacto salarial salga a flote. ¿Cómo Y están? el impacto en el sector industrial y comercial, en sentido general. Bueno, lo primero es que Más cerca. el, el empresariado, el sector empresarial, pues sobre todo en estos tiempos extraordinarios que han marcado la pandemia y los efectos de la pandemia, pues ha hecho un esfuerzo extraordinario y, y en menos de 2 años se han realizado dos de los mayores aumentos de salario mínimo que, que se habían hecho en el pasado. En momentos muy adversos, no por la situación intrínseca en nuestro país, sino más bien por los efectos internacionales de primero detener el mundo, luego incentivarlo para que se anime y luego entonces empezarlo a frenar de nuevo porque para controlar la inflación. Entonces, sí, sin lugar a dudas, en condiciones muy adversas para las empresas se ha hecho un esfuerzo extraordinario y se ha logrado, sobre todo en el salario del sector no sectorizado, que como ustedes saben es difícil de explicar porque dice que es no sectorizado, pero realmente son los sectores comerciales, industriales, financieros, servicios, etcétera, que están comprendidos dentro de ese sector. El salario mínimo de la empresa grande, pues prácticamente se ha acercado a lo que es uno de los objetivos, que es el primer quintil de la canasta básica. ¿Qué es cuánto? Con el ajuste de enero del año que viene, febrero, perdón, va a ser aproximadamente 25.000 pesos, 24.990 me parece. Y la canasta básica creo que está cerca de los 27.000 para una persona, pero el cálculo es 1.4. Entonces realmente con esa métrica que utilizan las autoridades, pues se excede. La impresión que a uno le da es que, o como se ha sentido, en lo que uno percibe que se ha sentido en el sector empresarial, es como si sería inoportuno el pacto para buscar un aumento salarial a partir de 2 meses. Bueno, realmente nosotros lo vemos como un espacio que se abre para Claro. analizarlo, discutirlo, hacerlo bien, hacerlo de forma oportuna. Evidentemente, se acaban de hacer los salarios, los aumentos de salario. Esto es algo que debe tener una mirada hacia el futuro y tal vez buscar un mecanismo para que todo este ajuste que según la ley se debe realizar cada 2 años, por primera vez se hizo antes de los 2 años por la situación extraordinaria de inflación, pues sea un proceso más planificado, si se quiere, y se busque alcanzar el salario real. Eh, pero definitivamente hay que analizarlo de una forma integral, hay que tener una conversación profunda, tripartita, que realmente es uno de los pilares de la democracia en nuestro país, ese diálogo tripartito que se tiene con los trabajadores, con los representantes sindicalistas y con el gobierno, para buscar una fórmula que tome en cuenta también la informalidad, que tome en cuenta también las condiciones laborales, que tome en cuenta también el código laboral y que tome en cuenta la competitividad
con otros países que definitivamente nuestra economía se destaca mucho y realmente lo es, pero siempre tenemos que tener el ojo puesto en los competidores. Una pregunta, usted que habla de competitividad, ¿cómo impacta en el sector empresarial o cómo ha impactado todos estos cambios en la política monetaria, la subida de la tasa de interés y la apreciación del peso de manera artificial, yo diría, mucho mío? ¿Cómo impacta en, en el sector empresarial? Sobre todo los generadores de divisas. Bueno, la palabra clave yo creo que es resiliencia, que se repite mucho, pero realmente tiene un significado enorme y creo que el sector privado la ha puesto muy en alto, porque realmente es un proceso de adaptación de cambios de variables significativas. Por ejemplo, eh, adaptarse a detener su empresa. Eh, Obviamente, eso sucedió en todo el mundo y también nuestras autoridades, sobre todo monetarias y del área fiscal, pues tomaron medidas muy acertadas para controlar ese proceso y luego para reactivar la economía. Pero dentro de Bueno, todo ese sub y baja, que todavía, en el cual todavía estamos y todavía dicen algunos expertos que tardarán años de que paren las consecuencias, pues el sector privado se ha adaptado y ha logrado eh, jugar un papel trascendental entonces yo le pregunto, en la reactivación económica. como Estamos una, hablando que mientras el gobierno estaba invirtiendo en salud, mientras el gobierno luego tuvo que mandar el parte de transferir ese gasto a control de inflación, nuestro PIB creció 12% en un año y el próximo año 4.9% el crecimiento más alto de América Latina, y todo eso impulsado por el dinamismo del sector privado, por las inversiones y por sus propias actividades, por la pero diversificación yo, de yo quiero nuestra hacer una economía. consulta personal. Yo tengo $100 en mi cartera. ¿Cuándo usted cree que yo debo cambiarlo? Bueno, lo que pasa es que tal vez la pregunta que usted me hizo le estaba dando la respuesta larga. El asunto Pero- es que nosotros vemos todo esto como parte del proceso. Definitivamente, la apreciación de la moneda, pues bien, si es muy bueno para mitigar la inflación, pues afecta la competitividad de los sectores, sobre todo de los generadores de divisas. Dentro de todo ese proceso, pues ustedes no han visto que han habido críticas o que se ha señalado de forma masiva, pero definitivamente los sectores lo han sentido, pero con la confianza que hay en el país, en la economía, este clima de confianza en las autoridades monetarias, financieras, Hacienda, Banco Central, la fortaleza de nuestra banca, pues estamos viendo que eso es parte del proceso que eventualmente se tiene O sea, que lo cambio ahora. que Lo puedo corregir. cambiar ahora. Yo lo guardaría un poquito. Adelante, Arias. Adelante, Arias. En lo concerniente al entorno internacional, Estamos con ya, Celso Juan Marrancini, sí, presidente del CONAF. en lo concerniente al entorno internacional, ya pasada la pandemia, pero con esa guerra de Rusia con Ucrania y una situación de crisis que se está dando ahora mismo en los Estados Unidos en términos económicos, con quiebras de bancos y el gobierno con limitaciones reales en términos económicos, el sector empresarial de aquí, ¿cómo siente esa situación? Bueno, realmente es parte de la incertidumbre que señalábamos al principio, que viene de más de afuera que de aquí mismo, que hay un nivel de confianza realmente impresionante, dada la complejidad internacional, no solamente en el campo económico, sino en el campo político. En Estados Unidos vemos que los efectos de las restrictivos, aumentando la tasa del tipo de interés, pues ya empiezan a surtir sus efectos, pero realmente tal vez ha sido más de lo que al principio se entendía. Hay una distorsión muy importante en el mercado laboral
de los Estados Unidos, ya que por todas las ayudas que hubo cuando en los momentos de restricción de la pandemia, pues hubo un exceso de liquidez que redujo el mercado laboral. Entonces es una variable que parece que no está en los libros de economía y entonces ha puesto a los economistas y a los hacedores de política monetaria en una situación difícil, pero aparentemente el periodo de aumento de tipo de interés ya está llegando a su final, esperemos, y en algún momento, que esperemos que sea pronto, volverá ya o a una estabilidad o un proceso ya de reducción de tasa, aunque sea mínimo, porque la inflación, si bien que es el objetivo de todo esto, ya en los Estados Unidos se empieza a ver que disminuye. En nuestro país ya está por debajo del 6% anualizada. Y lo más importante es que si tomamos la inflación de los últimos 3 meses y la anualizamos, pues ya estamos incluso por debajo del objetivo de la política, que es máximo de 4% de inflación. O sea que esos son señales esperanzadoras. Esperamos que esas medidas no lleven la economía, sobre todo la de Estados Unidos, a una recesión fuerte, sino que sea un proceso suave, porque dicen que cuando, cuando Estados Unidos tiene gripe, a nosotros nos da neumonía. Señor, Y esperemos que no es así. estamos conversando con Celso Juan Marrancini. Él viene en representación del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP. Por aquí anda una misión del Fondo Monetario Internacional. Y en la recordación de uno, cuando venía la misión del fondo, como que la gente temblaba, Pánico, como que no había sé. situación. Yo veía a los chicos esta mañana tomándose su café tan tranquilos cuando yo decía la información y como que eso me alegró. Parte de esa cultura anterior era que también se reunían con los empresarios para escucharlos. Y a propósito de que ahora, como parte de la normativa, nuestro Banco Central tiene que presentarle el desempeño económico del año. Se van a reunir con ustedes de la misión del fondo, cómo se realiza esto y si tiene información que pudiera compartir con nosotros, que el empresariado también vaya a compartir con ellos, pues se lo agradecemos en a O diario. alguna Sí, cómo no. aprehensión. Exacto. Bueno, realmente esas visitas se realizan de forma periódica, más o Capítulo menos 4. anual. Y pues siempre, casi siempre hay reuniones con el empresariado. Antes el fondo era bueno, lo es un prestamista de última instancia. Afortunadamente, todas estas últimas visitas no se trata de eso, sino más bien de un seguimiento a la economía. Y el intercambio con las autoridades y en el sector privado, pues le permite tomar un pulso de cómo vamos. Yo creo que la información que le suministró el Banco Central pues refleja cómo va la economía. Realmente hemos sido la economía más dinámica los últimos 20 años, nosotros lo decimos constantemente. Eh, Hay un clima de confianza que para nosotros eso es sumamente importante porque nuestra economía en un tercio, 2 tercios de isla con una población de 10 o 11 millones de habitantes, pues depende de mucha de la dinámica de la economía global. Pero si existe ese clima de confianza que existe, pues la inversión y sobre todo con el gran atractivo que tenemos de una economía tan diversificada, con estabilidad política por más de 40 años, pues es muy atractiva para que el propio empresariado siga reinvirtiendo en su país y también se atraiga inversión extranjera. El año pasado, a pesar de que ya empezaron las medidas restrictivas, pues nuestra economía creció casi 5%, que fue el mayor crecimiento de América Latina, y también rompió el récord de atracción de inversión extranjera, rompiendo la barrera de los 4.000 millones de dólares, que no solamente nunca se había alcanzado, sino que ya supera bastante lo que era el país más que más atraía inversión extranjera de la región, que era Costa Rica.
O sea que si vemos eso de que tenemos sectores como la industria, la zona franca, la minería, Turismo. el turismo, tenemos remesas, tenemos inversión extranjera, tenemos un comercio muy dinámico, tenemos una banca sumamente fuerte. Entonces, tenemos estabilidad política, tenemos también un clima de paz social. Pues entonces nos convertimos en un país muy atractivo para que sirva de plataforma para seguir atrayendo inversiones y obviamente con un sector privado que cree en su país y que sigue reinvirtiendo en él. Y qué bueno, porque son indicadores envidiables, envidiables. Aquí el gran problema es, como yo le dije al presidente, que el problema que hay demasiados dominicanos que solo comen carne en estadísticas. Es decir, la bendita desigualdad social. Y lo de el combate contra esa desigualdad social, aumentar las oportunidades, todo esto pasa por un pacto fiscal. Y no solamente necesariamente más impuestos, sino distribuir mejor la carga, impuestos progresivos y no regresivos. ¿Qué piensa el empresariado de la posibilidad, me imagino que cosa de septiembre, octubre, no del 23, sino del 24, cuando haya, porque ya estamos en campaña? ¿Qué piensa el empresariado de ese postergado pacto fiscal? ¿Y hasta dónde está dispuesto a llegar ese empresariado en cierto sacrificio para lograr que haya una sociedad un poquito más justa? Porque parte de los graves problemas que tenemos tienen que ver con 100 años de olvidar a las grandes masas de gobierno en gobierno. Hablemos de ese pacto fiscal y la revisión de las exenciones, si están de acuerdo con revisar una por una, porque hay algunas fundamentales que no se pueden tocar. Sí, definitivamente es un tema pendiente según si nos llevamos que nos tenemos que llevar de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es la ley que manda 3 pactos, de hecho, no Un solamente poema hermoso. La el, Estrategia Nacional de Desarrollo. no solamente el pacto fiscal, sino 2 pactos que ya han sido firmados, que hay que ver cómo va su implementación, que es el pacto educativo, el pacto eléctrico y bueno, el pacto fiscal que queda pendiente por revisarlo. Pues, si bien lo primero es que nosotros entendemos y siempre lo hemos visto así, esto hay que verlo de una forma oportuna. Usted bien mencionó que ahora tal vez no es el mejor momento por el activismo político. Es un tema que no se puede politizar, es un tema que hay que verlo de forma integral porque tienen muchos vasos comunicantes y hay que revisar también el tema eléctrico. No sé, la solución no está en un solo ángulo. No podemos ver las exenciones o la carga fiscal hay que verlo de forma integral. ¿Cómo el gobierno puede tener más ingresos o cómo puede transferir también parte de sus ingresos a un gasto de mayor calidad, que obviamente con la situación que ha habido en los últimos 3 años, ha ido cambiando? Fue un gasto que se inclinó hacia la salud, luego se inclinó a los subsidios, que han jugado su papel importante. El subsidio eléctrico ha aumentado porque ha aumentado el costo de los combustibles. No se ha logrado una eficiencia en ese sector y todo eso hay que poner sobre la mesa, la composición de los ingresos tributarios. Ustedes no se oponen a la revisión una a una de todas las excepciones. Nosotros no nos oponemos, nosotros sabemos y estamos prestos a participar porque es un tema pendiente y además de lo que se trata es de buscar que nuestro país siga en el rumbo del crecimiento económico sostenible, que es la mejor política social que hay, sobre todo en un país de una población tan joven que lo que necesita es cada vez más y más oportunidades de empleo, de emprendimiento, que requieren una mejor educación, una mayor formación
para que todo eso que hemos hablado, de todas estas cifras maravillosas, se conviertan en oportunidades a cualquier dominicano. Y no le Usted preocupa la mencionó, informalidad. perdón Pablo, La informalidad es un tema también que hay que analizarlo y verlo en ese contexto. Por eso decía que no podemos ver ninguno de los ángulos. Esto hay que verlo de una forma amplia, integral y profunda. usted acaba, Porque no podemos hablar de un sector específico, de alguna excepción aquí y allá o del tema eléctrico solamente Por eso una. y no abordar que lamentablemente aproximadamente más de la mitad de nuestra economía es informal. Quiere decir que escapa a toda la política, todo lo que estamos hablando escapa a esa usted economía. menciona, Obviamente contribuyen con el empleo informal y con la usted, estabilidad social y la paz social, porque hay empleo, pero tenemos que hacer política para poderlo integrar usted, a la formalidad. usted menciona el sector eléctrico y acaba de recibir un decreto del señor presidente como jefe prácticamente, o como uno de los ejecutivos de la central eléctrica Punta Catalina. Personalmente yo no sé si felicitarlo o el presidente le echó una No, vaina. pero eso no fui yo. No, No digo, Fue el padre. Es el senior. Fue el Ese senior. Celso Pero senior. no importa, no me cambia la pregunta. Don Celso padre, le preguntaron cuando era administrador de Punta Catalina que qué le parecía la planta. Dijo, bueno, ese es el pecado original. Yo no entendí bien qué era eso de pecado original, pero desde el punto de vista del sector empresarial, para ustedes, libre del ropaje partidario y político, ¿qué representa Punta Catalina como empresa del sector eléctrico y sobre todo como empresa generadora? mire, si bien lo que se criticó en su momento de Punta Catalina es que el rol del Estado en el sector eléctrico, se ha dicho que en un rector de regulador es un rol de regulador, no de inversionista, Ni de productor. ni de productor, incluso ni de actor. Claro. Eso es lo que se ha criticado. Sobre todo el gobierno pasado, pues tomó la decisión de construir una planta que realmente es la planta eléctrica más grande del país, con una tecnología bastante aceptable. Es una obra impresionante y que conllevó una inversión extraordinaria del gobierno. Ese activo está ahí y es importante que se administre de una forma eficiente. De hecho, hoy en día es esencial para la estabilidad del servicio eléctrico, porque mientras todo Y eso para el ocurrió, precio del kilovatio, la ¿verdad? demanda subió, correcto, la demanda siguió creciendo y fue la mayor expansión que hubo en esos 8 años. Entonces, realmente de lo que se trata es de que ese activo se administre de la forma más eficiente y que obviamente Más alejada de la se política. siga trabajando en el sector eléctrico para llevarlo a la eficiencia que requiere, porque hoy en día le cuesta al país prácticamente, algunos hablan hasta de un 2% del PIB, algunos hablan que aproximadamente la mitad de la deuda externa corresponde, si se ve de esa manera, que a veces la matemática es un poco más compleja, aproximadamente la mitad de la deuda externa es por el endeudamiento que ha tenido que incurrir el Estado todos estos años por ese déficit del sector eléctrico. Conversamos con Celso Juan Marrancini, presidente de CONEP, y lo relativo eso que usted ha explicado muy bien del ambiente para inversión y para negocio. Pero hay una situación que tiene que ver con lo institucional, que es parte de todo ese ambiente, que es la crisis en Cámara de Cuentas, y que la Cámara de Diputados se apresta hoy a buscar soluciones. ¿En qué medida esto podría afectar este clima y también lo relativo a una campaña electoral precipitada, en que los partidos nos metieron ya hace meses, pero que ahora como que toman mucho más calor? Esos dos elementos frente a este clima de inversiones favorables, una situación de crecimiento y estabilidad. Bueno, son dos preguntas. Vamos con Cámara de Cuentas. La situación de la Cámara de Cuentas realmente es lamentable y eso nunca debió haber ocurrido.
sobre todo una Cámara de Cuentas renovada en el cual se depositó la confianza para que sea un órgano independiente que contribuye a ese contrapeso, a ese rol de fiscalización que debe tener. Eh, en esto, pues, lo primero es que lo importante es que se lleve el debido proceso. Ya hemos visto que el Senado ha tenido su intervención, precisamente como usted dijo, eh, y realmente estamos a la espera de esa de lo que le toca ahora a la Cámara de Diputados para ver el desenlace de proceso, que realmente lo que tiene que buscar es devolver la confianza a esa institución. Y la de los partidos, la campaña precipitada. Bueno, la campaña precipitada realmente nosotros sí, hemos señalado sobre todo en las oportunidades que ha habido de la ley, de la creación de la ley y luego de su revisión de la ley electoral y de partidos. Y creemos que es un tema pendiente. ¿Cómo lograr que esa campaña electoral no sea tan larga? Porque realmente eh, creemos que es un tema que a la larga, o tal vez en un contexto más amplio, no conviene al país por la cantidad de recursos que demanda y sobre todo por la falta de capacidad de fiscalizarlo. Cuando eso ocurre, pues hay un terreno fértil para que fluya dinero de ilícito o de la corrupción para financiar esa campaña que lamentablemente al ser tan largas y tan activas, pues conlleva una inversión demasiado alta. Entonces, debemos seguir exigiendo y proclamando y debemos lograr reducir el tiempo de la campaña efectiva de los partidos políticos, que no haya desventaja, que se iguale el terreno siempre, porque no se trata de, de perjudicar a nadie, el terreno siempre tiene que estar nivelado, pero en un contexto más regulado, más limitado y también pues con un órgano que pueda fiscalizar todo el dinero que entra en la campaña, que hoy en día no es difícil. Quizás, Hay empresas que se especializan sí, en hacer auditoría de los medios y de lo que se invierte y llegar a un estimado que lo compare con lo que dice la ley, que es el tope. quizás el empresariado puede echarle una mano al país presionando a la Junta Central para que aplique la ley en lo que tiene que ver la campaña, porque hay una ley que dice cuándo comienza la campaña y cuándo termina. O sea, la campaña dominicana, la legal, es muy larga. Yo recuerdo, en España son 15 días. Hay otros países que un mes, 3 semanas. Claro, Aquí son 3 3 meses. meses, dice la ley, en verdad son 165 días. Finalmente, finalizando ya, No, el tema de la cesantía. ¿En qué está esa negociación de ustedes con el gobierno? El gobierno como que rebala, voy que sí, que no, pero hay una especie de doble cotización y eso no se sinceriza a la realidad económico-empresarial del país. ¿En qué está eso? Bueno, eso es parte de la discusión pendiente del Código Laboral. Y de nuevo, entendemos que hay que verlo de una forma integral, si bien es un derecho adquirido de los trabajadores que nunca ha estado en cuestionamiento. Realmente hay que verlo dentro de una canasta de todos los factores que hay que revisar para poder lograr una verdadera revisión y mejora de un código laboral hacia el futuro que permita pues mejorar y sobre todo posicionarnos como sector privado y todos los sectores, incluyendo el laboral, hacia el futuro. Ahora mismo hay un reto sumamente grande y un desafío en cuanto a la creación de empleo, porque hay varios factores que hay que luchar en contra. Uno de ellos es esa informalidad creciente que la pandemia también Bueno, esa sí. le dio bastante impulso. Otro de ellos, pues la competencia internacional que siempre existe, que en eso nuestro país está aventajado y por eso nosotros reiteradamente lo decimos. Esto es un momento eh, para hacer Atreverse. reformas oportunas en su momento que nos permitan
tomar ventaja de ese posicionamiento que tenemos ahora. Nuestros países, los competidores, sobre todo los vecinos y los de la región latinoamericana, una gran parte, lamentablemente, están envueltos en problemas internos que no le permiten hacer esto. Y nosotros, sí, eso hay que sacarle ventaja. Y hay que ver también, no como el cuento del lobo, de que ahí viene el lobo, este tema de la revolución tecnológica. No lo podemos dejar de menos, no podemos hablar de eso como si fuera ver una película en el cine de ciencia ficción. O sea, la inteligencia artificial, la robotización, todos los avances tecnológicos. Si por un lado son unas herramientas muy útiles, pues también hay que ver todo lo que es el tema laboral y la generación de empleo en ese marco. Entonces, el tema del código laboral hay que revisarlo de una forma profunda. No podemos darnos el lujo de revisar un código laboral light. Hay que hacerlo de una forma integral, aprovechar ese diálogo que tenemos tripartito, el sector laboral, los líderes de los trabajadores, pues realmente tienen un alto compromiso con el país y son pues parte de los pilares de esa estabilidad social que existe en nuestro país. Entonces debemos aprovechar esa coyuntura oportunamente y abordar esos temas para buscar realmente avances significativos. Desde el inicio de este gobierno, desde el inicio del gobierno de Luis Abinader, se ha dicho que este es un gobierno de los empresarios, porque se designaron a representantes del sector en importantes y determinantes ministerios y otras posiciones importantes del gobierno. ¿Ustedes cómo se sienten? ¿Sienten que su gobierno se sienten a gusto con el gobierno del presidente Luis Abinader? Nosotros recalcamos reiteradamente el alto nivel de confianza que existe en nuestro país, en el ambiente económico de inversión, y gran parte de eso viene por el gobierno, por el trabajo que hace y por la forma que ha manejado todas estas situaciones adversas y por la forma en que se relaciona con todos los sectores, porque esto no es algo solamente del sector privado. Si no hubiera esa paz social, si no hubiera este clima en general, no sirviera, porque no solamente trata del empresariado. Eso es una cosa, y otro tema es, como se plantea, no, el gobierno no es empresario. Yo creo que si lo analizamos, esto ha ocurrido en anteriores gobiernos, mayor o menor manera. Ha habido ministros empresarios en otros gobiernos. O sea, esto no es un tema de que este es el gobierno de los empresarios. Eso no tiene nada que ver. Una última pregunta. Y este clima de confianza viene también de antes. O sea, esto hay que verlo en un contexto amplio. O sea, nuestro país tiene una estabilidad política de más de 40 años y un crecimiento sostenido por más de 20. Una última pregunta. Y ha ido escalando. Entonces, realmente es importante que, y cuando vienen empresarios de fuera, para nosotros, en principio, la gran sorpresa, lo que dicen, bueno, pero ¿cómo es que aquí en la República Dominicana no hay conflicto? Ustedes se reúnen y discuten cosas y se reúnen con los representantes de los trabajadores y se reúnen con los sectores sociales. En nuestro país todo es un poco más de tiranteo, no hay comunicación con el gobierno. Eso no puede ser. Un país no avanza si no hay una interacción y una confianza entre el gobierno y los sectores sociales y el empresariado. Y para nosotros eso es antes de que usted se vaya, sumamente importante. Yo quiero volver a los 100 pesos, a los $100 que tengo. Tengo $100. Debo más de 60. Los $100 míos son mi Producto Interno Bruto. Debo más de 60 de mi Producto Interno Bruto. ¿Hasta dónde yo puedo seguir cogiendo fiado? Con esa nos vamos. Lo primero tiene que dejar de estar cerveceando. Bueno, guárdale un poquito, guárdalo. Tal vez no le dé para los 60, pero...
Bueno, Celso Juan Marrancini, presidente Excelente del entrevista. CONEP, ha estado con nosotros. Agradecemos esta participación en nuestra segunda semana en este programa diario por Sentido 89.3. La verdad que es muy importante la visión del empresariado sobre la situación nacional y sobre todo sobre el ambiente, que uno siempre pregunta sobre esto y fue ampliamente respondido, el ambiente de inversión, el ambiente de paz o no paz, pero ya te ha explicado muy bien que existe un buen clima para las inversiones y para seguir adelante. Eso es muy importante. Así que bueno, reiteramos las gracias a Celso Juan Marrancini, presidente del CONEP. Recuerde 809-384-8930 a diario.